Muy buenas tardes a todas y a todos los que se están uniendo. Está todavía entrando algunas personas. Por mientras esperamos y se sigue sumando gente, les pedimos si pueden en el chat ahí poner eh, de dónde están conectados. Hay algunos, entiendo que hay algunas personas que están de regiones, algunas personas de aquí de Santiago, y cómo llegan hoy. Vamos a esperar 2 minutos y partimos a las 3:05 partimos ya con todo, porque hay gente que todavía se está sumando. Hola Paula, de Santiago, súper bien, con calor aquí en Santiago. Sí, harto. Sí. Hola Carlos, desde Araucanía, con mucho Nehuen, energía excelente, maravilla. Un minuto y partimos. Ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos. ¿Ya? Mi nombre es Pablo Reyes, yo soy el director ejecutivo de Memética, la empresa que ha estado acompañando a Corfo en el proceso que hicimos de entrenamiento, en habilidades de anticipación, en entrenamiento para poder apoyar la implementación de ejercicios de anticipación dentro de la Corfo. Y dentro de ese contexto, sugerimos hacer un ciclo de dos encuentros, de dos charlas con distintas temáticas. Y hoy día vamos a estar la dinámica de un panel que tiene que ver con arte, imaginación y futuros. ¿Ya? ¿Por qué el arte es importante para imaginar los futuros? ¿Cómo se vincula la ciencia ficción, los futuros, las posibilidades que ahí aparecen, la innovación? Y para eso tenemos a dos personas invitadas, dos expertos invitados en este tema, que está Andrea Busquets de Argentina. Un gusto, bienvenida Andrea. Gracias. César Santibáñez, que nos acompaña desde Perú. Bienvenido, César. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La dinámica va a ser, yo les voy a presentar, o les voy a leer brevemente los perfiles de ellos para que tengan ahí, sepan quiénes son. Y vamos a tener una exposición aproximadamente de 25 minutos cada uno. Durante esta dinámica, durante esta exposición, la idea es que ustedes, si les van surgiendo preguntas, las vayan escribiendo en el chat para que queden registradas. Y al finalizar las dos charlas, la idea es tener una conversación abierta que vamos a ir leyendo algunas de las preguntas, también ahí ustedes pueden ir levantando la mano y vamos abriendo una conversación con las dos personas que están invitadas. Y al finalizar, les vamos a mandar
un formulario de Google Forms que les pedimos que nos den la retroalimentación de la evaluación, o sea, de la actividad. Para nosotros es interesante e importante conocer cómo reciben ustedes esto, cómo ven que les puede servir y recibir sus opiniones para ir aprendiendo a hacer cada vez mejor lo que estamos haciendo. Entonces, con esto les voy a presentar primero a Andrea Busquets. Va a partir Andrea con su presentación. Andrea es directora del Laboratorio de Arte y Futuros de Memética y es fundadora y directora de Artefacto, que Artefacto es una empresa con base en Chile y Argentina que usa el arte y sus aplicaciones para generar nuevos futuros posibles a nivel organizacional y social. Es miembro del directorio de la Global South Future Community, es miembro también de la Red Latinoamericana de Futuro y pertenece a la Global Future Society de Dubái. Y además es miembro, junto con Artefacto, de la Red Forms, que la Red Forms son museos orientados al futuro, donde está el Museo de Singapur, el Museo del Mañana de Sao Paulo, el Museo del Futuro de Dubái, el Museo de Alberta, donde se está trabajando en la vinculación de arte, ciencia y futuro. Es licenciada y profesora en Historia de las Artes Visuales, licenciada y profesora en Convención en Escultura, es licenciada también y profesora en Historia de las Artes Visuales, gestora cultural por la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata y maestrando en Curaduría de las Artes Visuales de la UNTREF. Durante 8 años, Andrea fue directora de gestión cultural y luego directora de la Escuela Municipal de Arte de la Municipalidad de La Plata, de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, donde organizó exposiciones de arte, concursos, recitales, actuó como jurado, ponente y moderador en charlas y eventos. Además, enseña en la Facultad de Arte en la Universidad Nacional de La Plata y asesora en curaduría y restauración de obra en el Museo de Calcos de dicha casa de estudio. Bienvenida, Andrea. Y por otra Gracias. César Santibáñez, que nos acompaña de Perú. César tiene formación en ciencia política, con más de 15 años de experiencia como escritor, editor y guionista de ciencia ficción, con un enfoque en narrativas especulativas desde el sur global. Actualmente editor en jefe de la Future Fiction Magazine en español, un proyecto colectivo dedicado a traducir y amplificar las voces nacionales que desafían los futuros dominantes. Su trabajo nace de la imaginación radical y busca conectar al mundo hispanohablante con la ciencia ficción global en ambas direcciones. Como editor internacional y curador literario, ha construido puentes entre autores, lenguas y ecosistemas editoriales, promoviendo el diálogo entre geografías e imaginarios diversos. Ha sido invitado internacional en espacios como el WIPO, Cross Regional Forum and the Creative Economy en Indonesia, el Elefando Cerrado en Brasil. Vamos a, por favor, eso, vamos a silenciar a la persona que está con el micrófono abierto. El Science Fiction Academic Forum en China, el 2023, en la Michigan State University en Estados Unidos, también el 2023, en Lucas Comics and Games en Italia, el 2022, y ha participado como conferencista en clubes, bibliotecas y congresos en Europa, entre el Roman Future Club en Italia, la Biblioteca Central de Tallinn en Estonia y el WorldCon 75 en Finlandia. Así que estos van a ser las dos personas que van a venir a contarnos, a desafiar un poco cómo nos estamos vinculando con el arte, con la ciencia ficción, con los futuros. Así que con eso doy por introducido y bienvenida, Andrea. Muchas gracias. A ver si se ve mi presentación. No, en este momento se ve una foto tuya con tu hija. Perdón, lo habíamos dejado preparado, pero todo puede fallar. Está debe estar en Sí, lo que está el icono que está al lado del Zoom. Ahí tiene que estar la vista previa. sí, que no me deja. A ver, No, no en Chrome. Abajo, en los iconos que tienes abajo, en el icono que está al lado del Zoom, a mano derecha, ahí está la vista previa. El del otro lado. Ahí. acá, claro. Ahí, perdón. Bueno, voy a hablarles sobre arte e innovación. El arte es un tema que a mí me apasiona. Quiero no hacerlo aburrido, no les voy a hablar de epistemología de las artes y de todas esas cosas a las que estamos acostumbrados a estudiar los que nos dedicamos a las artes,
sino más vinculado a la innovación, y les pongo un avión y después les voy a explicar por qué. Bueno, sobre mí ya contó Pablo. Lo que más me gusta, lo que omito en el currículum y lo que más me gusta hacer es dibujar. Dibujo todos los días. El dibujo me sirve para todo, para cuando me siento mal, para todo me sirve el dibujo. Y en esa ocasión, en la foto, estamos en el Foro del Futuro de Dubái, donde fui vestida con un cuadro, para sorpresa de muchos, para mostrar en un mundo digital que lo analógico ahí estaba presente. Bueno, primero quería preguntar si alguno tiene vínculo con el arte o alguno es artista o tienen algún acercamiento en particular con el arte, si alguno quiere contar, o qué piensan acerca del vínculo entre arte e innovación, si le encuentran sentido a una vinculación entre esas dos cosas. No sé si alguien quiere decir, o por lo menos contarme si es artista, se dedica al arte, o si alguna vez ha querido dedicarse al arte y optó por otra cosa más, por ahí más rentable, que es lo que suele pasar. Si Yo, alguna me cuenta, sí, contame. o sea, yo, bueno, trabajo en el área, en la agencia de inversión y financiamiento, pero como al mismo tiempo estoy como profesionalizando mi hobby de escritura. Ay, no sé, ahí sé. Y publiqué a mitad de año mi primera novela con Wers, que voy a ponerme pecho paloma, pero no, me gané un premio con eso, el del Municipalidad de Santiago, Es como por buenísimo, categoría novela inédita. Entonces, bueno, a raíz de eso fue que firmé con la editorial y eso. Y a principio de año nos ganamos, o sea, me gané el Fondar de edición y el próximo año vamos a sacar un libro de cuentos, o sea, saco un libro de cuentos con ellos también. Unos cuentos que ya están hechos, o sea, en verdad es como, espectacular, para eso. Entonces, eso, como que buenísimo, ahora me estoy dedicando a las dos cosas. Ahí tengo una buenísimo, novela en proceso, entonces, no, eso me encanta, de chica. buenísimo. Bueno, vamos a ilustrarla, yo te ayudo. Yo feliz. Sí, está bueno. Alguien, después mira mis dibujos y te va a gustar. ¿Alguien más? Hay un par de comentarios en el chat. Carlos Fleite dice sí como pasatiempo. Y Sebastián Opaso dice, para mí el arte debe estar vinculado con la creatividad es parte del proceso de hacer cambios, de innovar. Perfecto. Bueno, si alguien más quiere hablar o si no, seguimos. Y después igual podemos ir conversando. Yo cuando Sí, salí de la universidad quería estudiar diseño, me encantaba el diseño. Estaba entre diseño y impresión pública, me gustaba mucho lo público. Y fui a las dos a las dos universidades. En diseño me trataron pésimo, en administración pública muy bien. Así que dije, no, ya estudio administración pública y en mi tiempo libre hago diseño. Entonces yo hago mosaicos, pinto, bordo, ay, todo qué tipo de... lindo. Me encanta el arte. Bueno, me encanta. Bueno, vamos a ver primero cómo comenzaría el arte en los términos que entendemos por arte en general, ¿no? Vemos que el ser humano arranca en la edad de piedra dibujando previo al lenguaje, dibujando las cavernas, y lo mismo hacen todas las personas cuando empiezan a moverse y también a trazar, antes del lenguaje y antes de adquirir la escritura. Por ende, es algo que tenemos que es súper innato, nos acompaña desde los inicios del tiempo. Siempre hemos dibujado y nos hemos manifestado artísticamente. ¿Cuándo dejamos de hacerlo? Cuando nos empieza a dar vergüenza. Eso después, si quieren, lo podemos profundizar. En un momento nos da vergüenza que las cosas no nos salgan como las vemos y ahí dejamos. Y voy a contarles algo interesante sobre la medicina en la Edad Media, para darles ejemplo de cómo el arte ha estado en la innovación. En la Edad Media circulaba un dibujo que se llamaba El hombre herido por distintos lugares de Europa, que dibujaron los artistas, donde había distintos tipos de heridas, contusiones o enfermedades, con instrucciones, y de esa manera sanaban. Eh, la medicina griega, por ejemplo, ahí estaba Hipócrates, trataba con los humores del cuerpo, que es otra cosa, pero estaba prohibido el tema de examinar el cuerpo humano. Como mucho amputaban y qué sé yo. Bueno, con eso ya tuvieron como un acercamiento y eso es algo que hizo un artista. ¿Por qué agrego un robot ahí? Porque el robot es también, lo vemos como una evolución de la escultura, y lo quería aclarar, el ser humano siempre se replicó, así como siempre dibujó y dibuja siempre se replicó
en un similar. O sea, el robot lo vemos como una evolución de la escultura. Bueno, la innovación acá empieza de esta manera. A ver si puedo pasar la placa, que no me pasa. Perdón. No sé por qué no me pasa la placa. Ahí. Bueno, ¿qué hicieron los artistas? Empezaron a desenterrar cuerpos humanos. Eso no se hacía y el artista empezó a desenterrar y a dibujar. Ahí está, ahí hay una imagen ilustrativa de lo que sucedía. Pasaba obviamente como en la oscuridad, no era algo que estaba permitido, de hecho estaba prohibido. Y en el Renacimiento, un médico, Andrea Vesaliu, hizo el primer tratado de medicina junto con artistas que se llamó De Humani Corpore Fabrica en 1543 y fue lo que revolucionó la medicina. Ahí vemos un ejemplo súper claro de cómo el arte estuvo metido en el medio de todo, y ahí también puse una escultura para que vean que es una Venus, que siempre la réplica del ser humano. Bueno, tenemos también, podemos hablar de innovación y por eso ponía el avión. ¿Quién imaginó volar? Volar era algo imposible, o sea, por la gravedad del cuerpo y todo lo que eso implica. A un artista se le ocurrió un delirio, porque suelen aparecer como cuestiones de delirio los grandes inventos. Ahí hay un dibujo de Leonardo donde empieza a dibujar máquinas de volar y después eso fue agarrando a otras profesiones que fueron perfeccionando el sistema y finalmente llegamos al avión. Pero el artista es como que da el primer paso, el puntapié inicial, y por lo general suelen ser cosas delirantes. Bueno, y también todo esto, la cartografía, la botánica, la arquitectura, el transporte, la astronomía, la indumentaria, todo parte con un dibujo, con una idea, con un dibujo. Cuando fue Colón a querer cruzar el océano, llevó unos dibujos de algo imaginado. La botánica avanzó también con el dibujo. La exploración en general, la exploración del cielo, la astronomía, en distintas culturas, pero siempre a partir del dibujo, el transporte, ni hablar, bueno, todo lo que usamos y construimos primero parte de una idea rudimentaria y después se dibuja. Pero no imaginen que vamos a hablar solo del pasado, porque miren lo que pasa antes. Lo que antes eran los cuadros, hoy son todas estas cosas: el entretenimiento audiovisual, los videojuegos, la indumentaria, transporte, la fotografía de nuestra vida. Con Pablo el otro día hablábamos que hice un artículo incluso, que vemos la fotografía de comida como la evolución del bodegón, y esa pulsión que hay de siempre estar registrando. El bodegón son las naturalezas muertas de antes, como la selfie es como la evolución de los retratos. A ver que no me deja. Ahí. Bueno, y los memes, que los memes, esta clase de memes, que también forman opinión. Ahora en Argentina están circulando los memes del presidente a todo dar y la gente está como preocupada produciendo imágenes. Bueno, todas esas son cosas que si las vemos en el pasado eran los cuadros que cumplían una función política súper importante y hoy son estas cosas las que circulan. Bueno, y les voy a traer a Mariana Mazzucato, que es una economista súper conocida, porque me parece muy bueno vincularlo también a una disciplina tan importante, que dice: los líderes y las instituciones públicas deben asumir que las artes y la cultura son ingredientes esenciales para diseñar políticas ambiciosas guiadas por una visión del bien común, ya que estén mirando desde otro lugar, desde otras disciplinas, que las artes son importantes porque a lo largo de la historia, bueno, nos trajeron hasta acá. Bueno, y acá Mazzucato esperando que lean el paper, que después se los mando porque es súper importante que lo lean. Sin embargo, las artes aparecen en la periferia en las conversaciones relevantes. Siempre que vamos a un congreso, las artes están por ahí. Estamos escuchando un PPT súper denso. La concentración hoy es como que cuesta mucho más porque estamos como acostumbrados más a la inmediatez. Y bueno, y las artes están afuera. O hay una exposición, o ponen una feria, o dan un recital. Y uno algo como que siempre está esperando, pero como entretenimiento nunca aparece en la conversación relevante. Bueno, y ahora hablemos del tema del momento, que es que la gente no está imaginando. Eso es algo que está sucediendo y que venimos escuchando un montón en conversaciones y en congresos a los que vamos, que la pérdida de imaginación viene también un poco de todo servido lo que tenemos, ¿no? Todo lo que estamos pudiendo ver fotografiado, que antes no. Bueno, y ahí hay algunos ejemplos de filósofos
los últimos son artistas, donde señalan que la sociedad está perdiendo esa capacidad y solamente replica lo existente. Bueno, el capitalismo actual colonizó la imaginación, ya no soñamos futuros distintos, solo variaciones del mismo sistema, o una sociedad de rendimiento donde la imaginación se agota por exceso de productividad y autoexigencia. Las sociedades modernas han perdido su capacidad de imaginar lo nuevo y viven repitiendo, es lo que les decía, atrapados en la racionalidad económica. Y bueno, los artistas, que es un discurso que se sostiene mucho. A ver que no... Ahí. Bueno, a partir de eso venimos hablando de Futures Literacy, que el futuro no se predice, se imagina. Habla de la democratización de la alfabetización del futuro, básicamente. A principios del siglo XXI, la humanidad empezó a usar el futuro solo para planificar o controlar, solo las estadísticas y eso, sin pensar el poder creativo que tiene y que en este momento lo súper necesitamos. Bueno, crean el concepto de Future Literacy y la UNESCO lo lanza y lo apoya, creyendo que es súper necesario que todos tengamos las herramientas para poder leer y escribir el futuro. Ahora, la imaginación se reconoce como una competencia básica, al igual que leer o escribir. Ahora, lo que pensamos nosotros y traemos lo de artefacto es que también es súper necesario meter el arte en eso, porque no todo el mundo está alfabetizado, o sea, no todo el mundo sabe leer y escribir. Sin embargo, todos dibujamos, independientemente de nuestra condición social. Y cuando yo empiezo a meterme en el mundo de los futuros, lo que me pasaba es que no sabía inglés y me dijeron varias veces que iba a ser imposible. Entonces ahí uno se empieza a preguntar si en realidad quiénes van a escribir el futuro, los que leen los papers, o sea, justo en este momento donde estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a todo resuelto, ya hay cada vez como menos tiempo para ponerse a leer, a investigar. Y en realidad lo que más democratiza es el dibujo o las artes, ni siquiera escribir, porque todos tenemos el mismo derecho a imaginar nuestro futuro y a poder plasmarlo, pero a veces no sabes ni escribir. De hecho, bueno, a veces ni siquiera la gente come, pasa muchísimo, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, y acá tengo una foto con Miller, que me saqué también vestida de cuadro en el Foro del Futuro de Dubái, y con Sohail también, donde estuvimos conversando acerca de la necesidad de traer este acercamiento de las artes. Bueno, como les decía, busca liberar la imaginación del futuro y devolverla a las personas. Antes estábamos forzados a imaginar. Si ustedes recuerdan, cuando éramos chicos, por lo menos mi generación, teníamos que sí o sí imaginar, no teníamos acceso a ver. En mi caso no tenía ni tele porque mi mamá no quería, entonces yo leía, imaginaba, y creo que ahí empecé a dibujar como para darle una forma a las cosas y que dejen de ser fantasmas. Hoy podemos ver todo. No sé si vieron el streaming del CONICET, donde vimos el fondo del mar, que es maravilloso, pero queda menos margen para imaginar. Una vez que ya sabemos, ya estamos condicionados. En cambio, a los artistas se enfrentan permanentemente al vacío, al tema de la hoja en blanco. El arte obliga sí o sí a imaginar. Yo siempre me pregunto cómo se innova en un mundo que te muestra todo. O sea, ¿qué margen tenés para imaginar si ya tenés todo servido? Es como, la tenemos como muy difícil. ¿Y qué escenarios de futuros podemos construir si no podemos imaginar? Las artes fueron usadas para adoctrinar en un mundo analfabeto. Ustedes piensen que en la Edad Media la gente no escribía, y cómo ahí estaba la iglesia como junto con el poder, ¿no? ¿Cómo persuadían a la gente? ¿Cuál era la política que hacían? Bueno, mostraban cuadros. Ese es un martirio. Se mostraba lo que la gente podía sufrir si pecaba. Eran mundos súper convulsionados también. O si mataba a otro. Por eso, si ustedes ven los cuadros de determinadas épocas, son así, porque las artes siempre fueron súper importantes. Y hoy colonizan el futuro. Si ustedes ven esa imagen de extraterrestre que yo siempre uso, si pones extraterrestre en WhatsApp, te va a aparecer ese extraterrestre que se lo imaginó un artista. Y si uno trata de imaginar un extraterrestre, te vas a imaginar ese, porque ya nos lo metieron. Y es difícil imaginarlo sin ojos. Si yo te digo dibujar un extraterrestre, le vas a dibujar ojos. ¿Por qué le vas a dibujar ojos? No sabes si ven, pero bueno, por eso digo que colonizan. Ya es de esa manera y listo.
extraterrestre, así como con un montón de cosas. Bueno, y ahí tenemos un mundo colonizado. Vemos mucho los edificios de vidrio, los autos voladores, los robots o los híbridos. Y yo pienso, ¿por qué de vidrio? ¿Por qué sobre la superficie de la Tierra? ¿Por qué no abajo? Pero bueno, yo porque me dedico a este campo, pero la gente ya lo asume y si asumimos que eso es así, lo vamos a construir así. Es muy difícil verlo de otra manera. Bueno, y les cuento algo que para mí es súper importante. Si les digo que dibujen una mano y después hagan la prueba, van a dibujar lo que ya conocen, que no les va a salir parecido a la realidad, porque no están observando, solo están repitiendo ideas que ya tienen en la cabeza, que aprendieron. Aprendieron cómo es una mano y cuando dibujan, van a dibujar lo que saben y no lo que están viendo. Por eso el resultado va a ser previsible. Pero lo mismo pasa con todo. O sea, si ya sé cómo es eso, voy a construir eso, no voy a construir otra cosa. Y la mano les va a salir así, porque es como lo que sabemos de mano. Sin embargo, si dibujan sin mirar el papel y solo prestan atención a la mano, y es un ejercicio que los invito a hacer, mirar solamente la mano y dibujar sin mirar el papel, sin hacer trampa, el resultado va a estar como lleno de sorpresas y de detalles. Va a ser nada que ver, ustedes piensen que esto es dibujado por la misma persona. Qué diferente si estamos mirando y si no estamos mirando. O sea, si sacamos lo que sabemos del medio, si podemos mirar nuestro contexto con ojos de artistas, vamos a estar permeables a las señales que están flotando alrededor y podremos ver la mano y no lo que sabemos de la mano. Y el resultado será súper diferente. Yo esto lo tengo comprobado con mi ejercicio artístico y como trabajo mucho con artistas lo veo todo el tiempo. Las artes están llenas de metodologías para mirar y producir diferente. Solo hay que animarse a entrenarla y hay que animarse a meterse en esa conversación. No verla muchas veces ni como una pérdida ni como un entretenimiento. De verdad, más en este momento, cuando estamos tan colonizados por los celulares y la información rápida, y eso es súper importante tener a la vista eso. Porque si no imaginamos, vamos a tener que aceptar el destino como la primera mano. O sea, sabemos esto, vamos a construir esto y listo. Y ahí se terminó. No podemos verlo de la otra manera porque no estamos prestando atención a lo que está sucediendo, sino a lo que estamos viendo. Y estamos llenos de imágenes. Encima es un momento de la humanidad donde más imágenes tenemos de todo y todo el tiempo. No hay secreto. Es todo imagen. Bueno, si nos atrevemos a jugar con las artes, vamos a poder ver las múltiples capas que nos van a permitir innovar y salir de lo conocido, porque el problema es lo que conocemos y lo que tenemos incorporado. El proceso artístico te permite salir de eso y te acostumbra a sentirte cómodo con la incertidumbre también, que ese es como un tema también importante. Bueno, hablar de arte, saqué como frases de Mazzucato que me pareció interesantes compartir. Hablar de arte e innovación es hablar de cómo imaginamos y construimos futuros con sentido público. Es súper importante eso, porque el arte aparte nos genera un bienestar y comodidad, comunión, o sea, nos enseña a explorar, nos enseña a ver conexiones nuevas entre las cosas, a dar humanidad a lo que estamos haciendo, a la tecnología, nos permite transformar las visiones en acciones, o sea, diseñar soluciones nuevas, bueno, ver el mundo diferente. Y es importante esto, el arte como laboratorio, funciona como un laboratorio simbólico porque es un espacio donde se prueba sin consecuencias fatales. O sea, dibujar un avión no pasa nada, el tema es si lo pones a volar dibujado, o sea, no va a funcionar. Después existe la tecnología que lo transforma y a partir de ahí se innova, pero en el arte se puede jugar y probar y no va a pasar nada, nada se va a derrumbar, nada se va a perder. Y acá Mazzucato de nuevo, que habla del arte como infraestructura de sentido, que me parece re importante el sentido colectivo del arte, que nos ayuda a interpretar el cambio. Algo que yo pienso y siempre decimos en Artefacto es que el arte siempre fue anónimo y colectivo, siempre.
O sea, nadie sabe quién hizo Stonehenge, nadie sabe quién hizo las pirámides, nadie sabe quién hizo el Partenón, hasta que en el Renacimiento Vasari, que fue el biógrafo de los genios, de Miguel Ángel, Leonardo, empezó a escribir las biografías y ahí ya como que perdimos, ahí ya empezó el ego y esto lo hice yo, cuando en realidad tampoco porque había talleres, no se sabe hasta cuánto hizo cada uno porque había talleres, pero el tema del arte y el ego, que ahora empieza ese choque de nuevo con la inteligencia artificial que viene también a co-construir, se pierde ese sentido colectivo que es natural del arte, es renunciar a lo que uno quiere aportar e integrarlo al bien común. Eso me parece como súper relevante tenerlo a la vista. Bueno, también sostiene que el arte y la cultura generan un valor público, no solo valor de mercado. Les recomiendo mucho que lean el paper porque aclara un montón de cuestiones como técnicas que tienen que ver con la economía, el PBI, qué sé yo, que son temas que yo obviamente no es mi tema, pero me hizo mucho sentido todo lo que dice, como donde propone políticas públicas que reconozcan el papel de las artes como infraestructura para la exploración colectiva de futuros. Bueno, ella da ejemplos de innovación impulsada por el arte, por ejemplo, Bauhaus, imagino que conocen Bauhaus, que es un movimiento alemán que integró arte, diseño y propósito social. Los invito a que busquen en internet y vean porque Bauhaus transformó un montón de cosas, la vivienda, la arquitectura, el diseño de objetos, conectando espacios con personas, con arte, generando una gran influencia que llega hasta hoy. Y ahí abajo también ella menciona una especie de perfo artística donde el artista instaló bloques de hielo en espacios públicos antes de eventos climáticos y usó un arte experiencial para que veas y tengas conciencia de lo que sucede. Cuando te lo ponen hacia adelante lo tenés que ver, sí o sí. Bueno, y también me parece importante destacar los desafíos actuales, que es la creatividad en crisis, porque hablamos de la paradoja del castigo al error y el premio a la eficiencia, que pasa mucho. Cuando el otro día estábamos viendo al gerente de Google Cloud en una charla y empezó a mostrar todos los errores que comete Google, así y hasta premiados, errores permanentes y cosas que no funcionaron y ese concepto de fallar rápido, y eso me encantó. Tiene mucho que ver con el arte también. Yo creo que hay cosas que como que se van metiendo. El arte nos invita también y nos enseña a convivir con la incertidumbre y con el juego. El arte, a diferencia del diseño, no tiene un cliente, no hay una necesidad. Vos estás jugando y sin saber para qué. Y de eso empiezan a salir un montón de cosas nuevas. El que dibujó un avión en principio no quería hacer un avión, o sea, estaba delirando simplemente. Entonces hay un montón de cosas, son incontables los ejemplos del arte innovando. Bueno, el que se enterró cuerpos tampoco quería, o sea, no se imaginó los avances de la medicina que iba a generar. Simplemente le dio curiosidad y empezó a desenterrar cadáveres. Bueno, hay muchas empresas que están metiendo estas cuestiones que son súper importantes, sobre todo para generar comunidad y como para perder el miedo, sobre todo al ridículo, porque si yo les digo ahora a ustedes que dibujen en una pizarra un autorretrato, a la mayoría les va a dar vergüenza, que es lo que suele pasar con gente que no se dedica a las artes y a los artistas también muchas veces. Bueno, la innovación no ocurre solamente en la mente, sino también en las emociones, porque el arte activa un montón de cosas que tienen que ver con la comunidad, la confianza y la autoconfianza, la apertura. Son condiciones que nos relajan como para crear, nos hace sentir mejor, nos invitan a conocernos con el otro. Eh, bueno, donde hay miedo no hay innovación, eso me parece súper importante y que el arte permite ensayar futuros sin miedo. Por eso les digo, y sin miedo y sin objetivo, pero ese espacio de jugar es súper necesario porque se van colando otras cosas que uno por ahí desconoce y emergen en ese espacio de juego. Bueno, acá empiezo a tirar cuestiones así que para mí son importantes. El arte busca abrir el futuro, cuando generamos una obra o lo que sea, o un ensayo, estamos diciendo esto puede ser, lo abrimos como posibilidad, podríamos ver si
Bueno, el arte fundamentalmente nos enseña a mirar distinto. Tenemos que animarnos a incorporarlo en nuestras decisiones, en nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestras conversaciones, porque está permanentemente, yo siempre digo, a todos nos importa, a uno no le da lo mismo vestirse de una manera o de otra, no le da lo mismo, o sea, si le diera lo mismo todo, no cambiaría el auto, está tomando una decisión estética, buscando algo que le produce una satisfacción. Atrás de todo eso, o sea, transversal a todo está el arte. Está el que diseña, el que inventa, esto podría ser de esta manera, de esta otra. Todo lo que nos rodea fue diseñado por alguien, que muchas veces muchas de las cosas que tenemos hoy son accidentes, desde el cepillo de dientes hasta un montón de cosas. Son accidentes que surgieron así de imaginar locuras. No, por lo general, o sea, no hay una necesidad atrás del arte. El arte abre otras puertas, abre puertas para imaginar en nuevas cosas que después surgen. Bueno, ¿y cómo lo hacemos nosotros? No tenemos una sola respuesta, pero diseñamos una metodología para ayudar a activar el pensamiento divergente de la mano del arte, y esto es lo que hacemos también desde Artefacto. Art Thinking, que co-creamos con Pablo Reyes, ahí hay unos juegos de cartas, donde ponemos en juego el tema del pensamiento divergente y de qué manera podemos pensar distinto, buscar soluciones diferentes. Ni siquiera lo diría salir de la caja, o sea, es algo totalmente diferente, pero es animarse a eso. Eh, y espero que esta charla les haya servido para poder ver de una manera más clara toda la importancia, la relevancia que tuvo a lo largo de la historia para nosotros y cómo llegamos hasta acá a partir del arte, o sea, el arte dando el puntapié inicial para todo. Si empiecen a mirar alrededor y hay decisiones estéticas, cosas que te gustan más o menos, una formación del gusto, eh, subyacen diseños infinitos a partir de todo lo que vemos. O sea, un mueble lo diseñan 500 veces antes que salga, lo dibujan, siguen imaginando cosas, está absolutamente en todo el arte. Bueno, ese es mi contacto y ese es un dibujo mío donde estoy como mirando así a una persona. Bueno, les mando un beso grande y si tienen preguntas, y si no, los dejo con César. No sé cómo se manejará. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Si De puedes dejar nada. tus datos de contacto ahí en el chat para que lo tengan. Dale, Eh, dale. contarles que cuando nosotros nos conocimos con Andrea, yo también me dedico al arte, aparte de ser consultor y profesor de posgrado en temas de futuros y como temas estratégicos, pinto y hago música electrónica. ¿Ya? Y yo la conocí porque yo estaba buscando una curadora que hiciera un texto curatorial para una exposición en la que yo iba a participar. Y en esa exposición lo que empezamos a conversar, y yo venía de la conversación organizacional del mundo de los estudios de futuro y los futuros emergentes, etcétera, y ella venía de la historia del arte. Y empezamos a ver cómo también pasaba que en el mundo de los futuros también estábamos dejando el arte relegado. Y mirábamos señales políticas, sociales, ambientales, legales, tecnológicas, culturales, y ahí dentro de lo cultural entraba como en una bolsa el arte. Y como el arte es portador de futuro. El arte está trayendo futuro permanentemente y es importante aprender a leer esa sensibilidad porque el arte nos está diciendo cosas, pero como la está diciendo a nivel simbólico, no necesariamente las podemos llevar en la estrategia, no necesariamente las podemos llevar directamente como a la operacionalización. Y por eso me hizo mucho sentido el paper que sacó Mazzucato, se los compartí ahí en el chat para que lo puedan después revisar las personas interesadas. Digamos, y de ahí surge Artefacto y hemos estado en eso en estos años. César Santibáñez, todo suyo. ¿Hay algunos comentarios? Gracias. Ah, ya. Andrea ahí dejó su correo y su Instagram. Está el Instagram de Artefacto también, donde vamos a ir trabajando y estamos haciendo curaduría anticipatoria y todo eso, que creo que tiene muchísimo que ver con industrias creativas, y como hay un link ahí, otro futuro, industria creativa, que es maravilloso de explorar. Es Gracias. fantástico. Nunca había leído este paper de Mazzucato. Lo voy a devorar ya mismo. Em, Me permito, muchas gracias, Andrea, por esta presentación. De verdad, ha estado magnífica.
Pues bueno, yo me permito empezar con una anécdota. Quiero romper un poco la estructura que tenía planeada, porque ante todas las cosas que nos ha contado Andrea, me golpeó, me golpearon tantas de las cosas que dijo. Y recordé uno de los momentos en los que empecé a pensar en la ciencia ficción como una herramienta de futuro y una herramienta además para construir la identidad personal. Al final somos, como saben, un conjunto de capas, ¿no? De identidades. ¿Alguna vez había aterrizado en Orlando para una premiación, alguna otra cosa distinta? Entonces, claro, como buen nerd, no pude hacer menos que separar un viaje de un día a Cabo Cañaveral, a la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, la NASA, a ver las máquinas con las que había soñado toda mi infancia, ¿no? Las máquinas que habían alimentado mi imaginación como lector de ciencia ficción inicialmente y luego como editor y como escritor. Bueno, pues me vi ante estos monstruos gigantes que eran bastante más tangibles de lo que yo imaginaba. Yo los había imaginado, pero no tenía conciencia de qué material eran, cómo se sentían, cómo refractaban la luz y estar delante de ellos fue magnífico. Sin embargo, hubo un momento en el tour que a mí me golpeó muchísimo, que es cuando había una pequeña exhibición de los objetos que de propiedad de los astronautas cuando eran niños, qué cosas los formaron, qué cosas formaron su imaginario. Y claro, dentro, en esta pequeña colección de cosas, en este pequeño museo personal, muy nostálgico todo, habían ejemplares de Amazing Stories, Astounding Science Fiction, loncheras de escuela de Star Trek, póster de Star Trek, y cosas que de pronto me puse a pensar. ¿Cuántos de estos niños soñaron con llegar al espacio? ¿Y cuántos niños en Latinoamérica, como nosotros, como yo, soñamos con llegar al espacio? Pero cómo el contexto, lo material, ha determinado que ambos niños que tenían los mismos sueños, uno pudiera llegar a realizarlo y otro no. Otro se quedara en el campo de lo especulativo. ¿Y cómo es que la ciencia ficción ayuda a, a reforzar estos sueños, ¿no? Y cómo los moldea además, porque Andrea hablaba algo muy interesante acerca de la colonización de los futuros, cómo yo como sudamericano estoy luchando por descolonizarme de de la colonización de Star Trek. Pues bueno, en fin, igual la veo todos los años y me encanta. Eh, amo Star Trek. Una de mis objetivos en la vida es aprender a hablar Klingon, pero primero debería aprender a hablar español correctamente. Am, voy a... los tres temas de los que voy a tratar en esta brevísima conversación son primero esta relación histórica entre ciencia ficción y construcción de futuro, citándolo a través de un ejemplo que estoy seguro todos conocemos, una jovencita por ahí de 18 años escribiendo en Suiza, ya sabrán a quién me refiero probablemente. Y luego la parte pragmática, la parte práctica, ¿qué puede hacer por nosotros la ciencia ficción latinoamericana? Vamos a dejar a Star Trek ahí y vamos a hablar en esta segunda parte de ciencia ficción latinoamericana. Y por último, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que, un poco cuáles son las barreras que nos impide crecer como escena de ciencia ficción desde Latinoamérica? Pues bueno, aquí está este librito, es la primera edición, la de 1816. Como ustedes seguramente saben, Frankenstein fue escrito por una adolescente de 18 años, que claro, sin saberlo fundó la ciencia ficción mezclada con el horror, ¿no? Que es un discurso también muy interesante. Habría que pensar también en cuáles fueron las condiciones materiales de Mary Shelley. ¿Por qué esta chica de 18 años en este momento se permitió acceder a este conocimiento científico para construir esta obra monumental? Seguramente conocen la anécdota, ¿no? Una villa, la Villa Diodati, en Suiza, al sur de Suiza, en un año particularmente oscuro porque había hecho erupción un volcán en Indonesia y había nublado todo el cielo en esta parte de Europa. Se hablaba de apocalipsis, se hablaba del fin del mundo, había un mood, ¿no? Una atmósfera bastante lúgubre, un poco similar a lo que estamos viviendo actualmente. Y y de pronto en esta villa, en este castillo alejado donde se iban a pasar un verano siempre, estos amigos, entre los cuales estaba Mary Shelley,
También estaba Lord Byron y Percy Bysshe Shelley, John Polidori, en fin. Como un juego literario, dicen, vamos a idear historias, ¿no? Vamos a idear historias y vamos a jugar a ver quién puede inventar historias de fantasmas. Para aquel entonces había sido publicada en Alemania una antología muy bonita que se llama Fantasmagoría, que luego sería traducida en Francia. La edición francesa es la que llega a este grupo de amigos. Y pues Mary Shelley sale con Frankenstein y la historia la entiende como una de las fundadoras del fenómeno de la ciencia ficción, del gótico también. Sin embargo, cuando analizamos la historia de la literatura, nos damos cuenta de que Frankenstein no nació por generación espontánea. Y yo creo que esa es la primera clave que nos conviene entender cuando pensamos en cómo la ciencia ficción retrata una época y es parte de un gran debate, del cual la ciencia ficción solamente es una pequeña exteriorización de este gran debate científico. Entonces, algunos años antes ya había sido publicado este tratado de Viribus Electricitatis de Galvani, la galvanización, viene del apellido de este señor, donde se empezaba a preguntar si la electricidad podía crear vida. Recuerden que la electricidad en esos momentos, en esas épocas, era como para nosotros hoy en día la inteligencia artificial, una inteligencia que, o perdón, una innovación o una tecnología que no conocíamos y de pronto lo entendíamos desde lo místico, ¿no? De hecho, muchas de las casas en las que por primera vez se instalaron redes eléctricas afirmaban escuchar fantasmas en las paredes, que no eran más que los chispazos producidos por estas redes. Y decían, no, hay fantasmas aquí. Aquí en Lima, cuando se instaló ya en el bien entrado el siglo XIX, la primera farola en el Jirón de la Unión, eh, proliferaron muchísimos cuentos acerca de si esto era el fin del ciclo natural del ser humano de luz y oscuridad. Pues bueno, ya en esta época Galvani decía, ¿no? ¿Es posible crear vida con electricidad? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta con esta innovación? Luego, el señor Volta dice, ok, puedo transportar esto, tengo una manera para transportar esta electricidad. 9 años después, la comunica a la sociedad, a la Royal Society. Y finalmente, yo creo que el experimento que llevó a Mary Shelley directamente a la inspiración de Frankenstein fue cuando Aldini, delante de un grupo de personas, porque fue una exhibición pública, aplicó la corriente al cadáver de un ex convicto, ¿no? En realidad era un ejecutado por la justicia. Le aplicó electricidad a este cadáver de George Forster. Nombre que sin saberlo pasó a la historia de la ciencia ficción, este señor George Forster, pero bueno. Em, y claro, si es que analizamos qué cosa había ocurrido antes, entendemos a Frankenstein de otra manera, como una consecuencia de un gran debate y de una serie de acontecimientos que dices, ok, Mary Shelley tuvo el talento para sintetizar toda esta información. Además, sumo un hecho de estar al día con su tiempo. Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes de Mary Shelley. Pongámonos en la época, en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, donde las innovaciones o la innovación en general viajaba con mucho más lentitud. Pero claro, nos colocamos nuevamente en las condiciones materiales de una adolescente perteneciente a la nobleza. Entonces ella podía estar muy al día de lo que ocurría en su época y unido con este libro de fantasmas, Fantasmagoriana, crea Frankenstein. Se crea Frankenstein, ella lo escribe en 1818, se publica en 1820 em, y empieza una serie de debates acerca de su novela. Lo primero, ya después de algunos años, esos son algunos hitos registrados, porque en realidad fuera de registro of the record hay muchas cosas más. Él habla acerca de hasta dónde podemos llegar experimentando con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hacia dónde la tecnología nos puede permitir entendernos a nosotros mismos y al mismo tiempo experimentar. Es decir, se hablaba ya de los límites éticos de las tecnologías. Y aquí Ransom dio un discurso en Cambridge a los estudiantes de medicina acerca del peligro de imitar las funciones del cuerpo. Curioso, ¿no? Porque ahora estamos en el momento en el que hablamos del peligro de imitar funciones de la mente. Pero bueno, ya en aquel momento, 1869, se hablaba del peligro de imitar las funciones del cuerpo. Muy aparte, obviamente, Frankenstein tiene varias capas, también se puede entender como un relato hecho por una joven,
porque Frankenstein es un monstruo adolescente, ¿no? Es un monstruo que no sabe quién es, un monstruo hecho de varias partes, un monstruo que tiene una identidad literalmente fragmentada. Pero bueno, em, y aquí solamente pongo el año en el que se publicó por primera vez en español Frankenstein, 1912, o sea, casi 100 años. Nos hemos perdido casi 100 años de debate ético a raíz de Frankenstein, donde se habló acerca de la silla eléctrica y se habló acerca de muchas cosas, ¿no? ¿Qué tan ético es mientras la ciencia moderna o el gobierno utilizaba la silla eléctrica para quitar la vida? Esta joven de 18 años utilizaba electricidad para dar vida. Y este dilema, este hermoso debate acerca del uso de la tecnología, pues bueno, viajó por todos lados, pero recién llegó a América Latina en el 1912, varios años luego. En portugués se publicó incluso un poco después. Y de hecho, grande fue mi impresión cuando hablaban hace unos meses en Yakarta, en Indonesia, y descubrí que Frankenstein se había publicado en Baja Indonesio en los 70. O sea, eh, muchos, muchos años después. Solamente para continuar, Frankenstein es solamente un ejemplo. En realidad, toda tecnología produce asombro y todo asombro produce arte, literatura. Entonces, así como tenemos este rastro de cómo Mary Shelley creó Frankenstein a raíz de todos estos avances y la innovación de su época, hay muchas personas que escribieron acerca de la tecnología de su época, tanto la máquina a vapor como la luz eléctrica en sí y la radio. Entre ellos Rudyard Kipling. Además es un autor que a mí me encanta. No les voy a hablar acerca de cada uno de estos libros, pero yo recomiendo específicamente La Eva Futura, que es increíble. Ahora, acerca o a través de estos libros empezaron a hablar también no solamente acerca de la innovación, sino acerca del sistema. Recuerden que ya ha entrado el siglo XVIII, XIX, estamos en la industrialización, la fordización, esta segmentación por áreas, se empezaba a hablar acerca de cómo hacer más efectivo el trabajo y los escritores empezaban a ser un poco más suspicaces acerca de si esa era la mejor forma, ¿no? A enseñarnos a dedicarnos a solamente ajustar el mismo tornillo durante toda nuestra vida de 9 a 7. Y ya habían estas críticas veladas a un sistema que apuntaba desde ya a la productividad sin tener en cuenta el crecimiento y el tiempo libre, ¿no? El relax. Pues bueno, la otra pregunta que debemos hacernos para seguir hablando de ciencia ficción en estos términos es si toda la ciencia ficción construye. Pues bueno, no toda la ciencia ficción construye desde este enfoque. Toda ciencia ficción es valiosa. Eso es otra cosa. Hablo a título personal. La ciencia ficción que en realidad está más cerca a la especulación es la ciencia ficción que está mucho más atada a lo presente, es decir, dejando fuera los alienígenas, dejando afuera los viajes en el tiempo, dejando afuera los multiversos, ¿no? Que es un poco más del terreno fantástico. La ciencia ficción que me compete como editor hoy en día es una ciencia ficción que está mucho más anclada en el presente y en los cambios sociales y políticos a los que puede dar pie. Preguntas mucho más prácticas, luego de haber hecho esta introducción gracias a nuestra querida Mary Shelley. Am, ¿Qué puede hacer por nosotros la ciencia ficción? ¿Para qué? Ahora, ¿para qué también es una pregunta caprichosa, ¿no? El hecho de para qué sirve la literatura, pues bueno, la literatura es un fin en sí mismo. Pero si nos preguntáramos para qué puede hacer por nosotros la ciencia ficción, lo primero es lo que hizo Mary Shelley, democratizar este debate científico, transformarlo en una narrativa. De pronto todos empezaron a preguntarse si la electricidad realmente podía dar vida. Gente que no había leído a Galvani, gente que no había leído todos los trabajos previos, empezó a preguntarse y empezó a subir al carro del debate científico de la época y empezaron además a desmitificar ciertas cosas. La ciencia ficción democratiza el discurso porque lo hace llegar a muchas personas. Es un discurso que se entiende muy fácilmente. Además, toda nueva tecnología anticipa, ¿no? ¿Por qué? Porque toda nueva tecnología, la implementación de tecnologías implica un shock.
un golpe en la sociedad. La primera vez que instalé Alexa en mi casa, pues yo me sentía absolutamente vigilado. Como seguramente la primera vez que una casa o un palacio instaló la luz eléctrica, sentían que veían alterado su ciclo de luz y de sombra, ¿no? O que la luz no era igual. Siempre hay un choque cultural que viene de esta implementación tecnológica. Pues la ciencia ficción, como hacen en realidad muchas empresas también en Europa, anticipa el impacto. Yo puedo ponerme en el lugar del personaje y entender, ok, este va a ser el impacto real de esta implementación. Hay marcas de autos que contratan escritores de ciencia ficción, como por ejemplo Aliette de Bodard en Francia, para anticipar cuál va a ser el impacto de algunos nuevos modelos. Un dron por delivery, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida cuando los drones nos entreguen cosas en Latinoamérica, porque ya pasa en otros lugares? Pues bueno, creemos una historia, entendamos qué va a ocurrir. Además, se identifican patrones históricos y geográficos, como hemos venido hablando hasta ahora. ¿Cuáles son las cosas que nos están uniendo? Parece mentira, pero toda esta ansiedad tecnológica acerca de la inteligencia artificial podríamos entenderla mucho más si entendiéramos la ansiedad tecnológica de nuestros antepasados en la era industrial, porque sentían exactamente lo mismo. ¿Cómo es que ellos lidiaron con ese cambio? ¿Cómo es que ellos hicieron las paces o cómo encontraron espacios de libertad dentro de este espacio? Al final la emoción humana pues se parece y al final crea este puente entre generaciones muy lejanas que no nos tocamos nunca. Y eso es muy bonito. Y hablo además de patrones geográficos porque también el contexto geográfico importa muchísimo, ¿no? Em, les contaba hace un momento acerca de Indonesia y a mí me sorprendió muchísimo que en Indonesia no le tuvieran miedo al colapso. Yo les preguntaba qué van a hacer si el sistema se cae. Y ellos me decían, pues bueno, aquí a 3 cuadras crecen frutas, no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Y yo volvía a nuestra realidad donde nos vemos obligados a transformar la naturaleza para poder comer, una realidad mucho más agreste, ¿no? Muy distinta a aquella realidad tropical donde tú dejas caer una semilla y al día siguiente encuentras un árbol. Y cómo es la reacción ante el colapso entre dos tipos de poblaciones, determinada por la geografía únicamente. Y finalmente, claro, se mide el clima en las instituciones, ¿no? En épocas de control social abundan las distopías. Eh, yo creo que no vamos a ahondar al respecto, pero la pandemia ha sido un parteaguas, ha sido un punto de inflexión muy grande, donde dejamos de pensar en distopías y hemos empezado a pensar no solamente en utopías, sino en protopías, en formas de mejorar el mundo. Y ahora, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer por nosotros la ciencia ficción latinoamericana, trayéndola a nuestro contexto geográfico, a nuestro contexto regional? Pues bueno, decir, aquí también se hace ciencia, aquí también se hace tecnología. También puedes pensar en un futuro hecho y escrito desde Latinoamérica. En la convención del 2023 en China había un concurso de dibujo de escolares donde ellos tenían que tener como tarea, tenían que dibujar los futuros que ellos imaginaban. Un futuro que obviamente es avalado desde el gobierno chino, ¿no? Claro. China se encarga de imprimir y distribuir revistas de ciencia ficción a nivel escuela y a nivel gobierno. Entonces, todo el mundo lee Science Fiction World, la revista de ciencia ficción china. China hace una promesa. Nosotros nos hacemos cargo del futuro, no se preocupen, ustedes imagínenlo. Ese es un poco el discurso que tienen por allá. Y grande fue mi sorpresa también al ver que bueno, todos, vamos, el 90% de ilustraciones hechas por niños chinos incluían naturaleza en sus futuros e incluían comunidad. Cuando yo he hecho ese experimento en Latinoamérica, la mayoría tiene este fetiche por el colapso y lo tóxico y están las máscaras de gas. Y esto es como un niño percibe cómo va a ser el futuro de su región. También con muchas torres, como mostraba Andrea, ¿no? Con torres de vidrio, metal y todos con cascos. Em, y dije, ok, aquí hay una promesa, aquí hay un futuro que se está prometiendo y eso podría cambiar. Además, hay una cosa importante que es acerca de la lengua y el futuro. Por lo general, el futuro que leemos en las novelas de ciencia ficción está pensado en inglés. Cuando hablamos de lenguaje tecnológico, hablamos en inglés, hablamos de googlear, post, reel, share. Em,
no hablamos desde nuestro idioma. ¿Por qué? Porque la tecnología está ligada a una lengua y eso determina cuál es la jerarquía, no solamente de la tecnología, sino también del idioma. Hay que enseñar a nuestras comunidades indígenas a pensar futuros en sus idiomas también. Tenemos algunos proyectos con la revista, pero bueno, ya se los adelantaré luego. Y la participación juvenil en las carreras de ciencia es evidente, por lo que conté al comienzo, un poco por esta anécdota tan bonita y tan reveladora en realidad. Y luego difundir los emprendimientos y las startups de innovación. Hay muchas startups en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Perú hay dos startups muy interesantes. Una se llama Ecosfera, que es en Cusco han creado este domo pequeño del tamaño de una caja, es algo así, que puede generar hongos comestibles para una familia de 4 personas. Y luego, y claro, esta startup lo conocemos los que estamos cerca de estas innovaciones. Luego, en la periferia limeña hay esta innovación que genera electricidad a partir de la planta. Literalmente es una maceta con una planta de la cual sale un USB y genera electricidad. Estas startups se entienden todavía como esfuerzos muy pequeños. La ciencia ficción podría unirlos en un futuro donde todas estas pequeñas startups coexistan para cambiar la vida de la población. Es el poder de la narrativa. O como decían los editores clásicos de ciencia ficción, los paper prototypes. Son prototipos en papel de nuevas sociedades. En realidad es eso. Y finalmente, ya esto para concluir, ¿cuáles son los retos? Pues bueno, en la inversión pública, hablo desde Perú, en la inversión pública no se considera la producción editorial de narrativas de ciencia ficción para difundir, para divulgar ciencia. Están, claro, están los boletines y hay congresos, lo cual está súper bien, pero esa información no llega a la gente de a pie. Y yo creo que esa es una oportunidad muy grande. Además, hay un apoyo todavía menor a la editorial independiente, que es la que apuesta por ese tipo de contenidos. Y claro, al ocurrir eso, seguimos comprando la 20ª edición de 1984, que está muy bien, pero bueno, ya la hemos leído casi todos. Solo que sale cada vez con diferente portada y diferente imagen, y diferente, ilustrado por diferente artista y con diferente edición, pero es la misma historia pensada por un señor hace 60 años. Am, Hay una falta de especialización y además que no hay una visibilidad porque los autores de ciencia ficción tampoco es que estén muy al día de lo que se hace en innovación en los respectivos países. Hablo nuevamente desde el Perú. Y bueno, al final es eso, ¿no? Solamente como última diapositiva les comento esta revista que tenemos que se encarga de publicar ciencia ficción del mundo. Tenemos ciencia ficción argentina, tenemos ciencia ficción, hay autores de Chile, en el número 3 tenemos autores de Jordania, Persia, Bahrein, Palestina, y la idea es colocarnos en esta cartografía de futuros, como decía Ailton Krenak, ¿no? El futuro no es uno solo, el futuro hay distintos futuros que están coexistiendo. Pues esta revista Future Fiction Magazine se encarga de publicar obras escritas originalmente en sus idiomas. Creemos que es importante que los autores se expresen en sus lenguas acerca del futuro y ya nosotros nos encargamos del el gran problema de traducir. Am, y así que son cuentos que por lo general son de ciencia ficción esperanzadora. También creemos que eso es importante, luchar contra el ambiente, la atmósfera tan distópica, porque ya para eso es suficiente las redes sociales. Y es una revista digital y gratuita, además. Estamos trabajando con universidades para enseñarles a los estudiantes de diferentes carreras a pensar en futuros, a debatir acerca de futuros, acerca de estos cuentos. Así que, pues bueno, eso. Hay mil cosas más, pero muy en breve, ese es el papel de la ciencia ficción para anticipar futuros. Gracias. Muchas gracias, César. Eh, Queremos ahora abrir la conversación, como abrir la palabra, digamos, como si hay alguien que quiera preguntar, comentar, cómo ve esto, cómo le suena, digamos, esta vinculación, arte, futuro, innovación dentro del contexto de la Corfo. Eh, ¿Qué les gatilla esta conversación? Ahí dejé varios links, los links de César, los links de Andrea, de Artefacto, están ahí en el chat. Como pueden abrir el micrófono, levantar la mano y tengamos una conversación durante un rato
Si quieren también pueden poner la pregunta en el chat. Andrea. Mientras tanto, mientras César hablaba, a mí se me iban ocurriendo algunas cosas. Primero que siempre pensamos, cuando tuvimos una charla en la USACH, donde hay mucha ciencia, y el rector me decía, pero ¿cómo metemos el tema del arte acá? Es muy complicado. Y yo le dije, anda a preguntar a quién se le ocurre estudiar astronomía. Anda a preguntar porque tiene que haber un detonante artístico sí o sí. Si empezás a buscar, hay carreras que no se te ocurren. Si no fue por la ciencia ficción, por el cine, por cosas que viste de chiquitos, no se te ocurre estudiar. O sea que ahí ya Es vamos, verdad. tenemos que ir a la infancia. Después, por otro lado, lo que decís del lenguaje me parece súper importante y por eso pensamos con lo de Future Literacy, pensamos que el tema del inglés es terrible. Por eso vamos a lo del dibujo. ¿Qué pasa? Los chicos no sé, de Oriente que no hablan inglés y ni siquiera escriben, no tienen posibilidad de imaginar futuros, no van a acceder a las herramientas metodológicas. O sea, es inglés o nada. Por eso metimos el asunto del dibujo, para poder comunicarnos con algo que nos es propio, es como la respiración. Y por otro lado, también quería contar, cuando contaste lo de China, lo del proyecto de dibujo, que con Memética, con O de Brasil, con México, bueno, Argentina y Chile estamos llevando adelante un proyecto de dibujo infantil donde proponemos que dibujen los futuros para que se desprenda después de una curaduría la posibilidad de imaginar que tiene cada población respecto de su situación sociocultural. No va a imaginar igual un chico que no tiene para comer que un chico que va a una escuela Exactamente. donde le dan todo. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como los que estamos, o sea, la generación que está gobernando y los tomadores de decisiones, para modificar esas cosas, para brindar herramientas a los donde vemos que no va a haber manera, si no son capaces de imaginar en la infancia, que lo que pasa muchas veces en barrios carenciados es que solamente imaginan ser policías porque tienen un familiar preso, o casarse, cuando chicos que tienen acceso a otro tipo de educación, sí imaginan ser astronauta. Entonces creemos Exacto. que para democratizar es súper importante visibilizar eso, qué sucede con las niñeces de acuerdo a las posibilidades que les estamos dando hoy de acceso a educación, alimentación, a todo eso. Bueno, quería decir Fantástico. eso que me había quedado. Fantástico. Gracias. Antes de pasar con Bárbara, quería comentar algo acerca de dos casos que a mí me parecen muy interesantes en Brasil, que es el afrofuturismo en Brasil. Apunta a visibilizar a una población vulnerable. Cada 21 minutos muere un poblador afro-brasilero, producto en fin, de diferentes fallas sistémicas. Y, y el libro que sacó Walson Souza, que es el editor, se llamó precisamente 21, Historias de Afrofuturismo Brasilero, donde no hay un norte, porque no hay un horizonte. Son poblaciones que, por lo general, no tienen un horizonte muy lejano, no tienen mucha acción sobre su propio futuro. Y este libro fue el resultado de un trabajo con comunidades para decir, ok, tú puedes trazar un plan y es posible, tienes que escribirlo un poco para llamarlo. Y el otro caso también es en Brasil, que es el Sertão Punk. El Sertão Punk es la región de arriba, ¿no? Donde está Pernambuco, Bahía, que también hay un discurso similar, de visibilizar y empoderar a poblaciones vulnerables. Es fantástico. Bárbara. Gracias, César. Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, sí, Bueno, primero partir agradeciéndole al equipo de recursos humanos, de Wilson, por facilitar este espacio, también a la consultora de representación de Pablo. Son excelentes las presentaciones que tuvimos el día de hoy de Andrea, de César. Realmente me motivaron. Yo soy ejecutiva técnica de proyectos de la región metropolitana, entonces trabajamos con una amplia gama de instrumentos de proyectos de innovación, de territorio y con distintos actores del ecosistema. Y César, tú mencionaste que había una baja articulación entre escritores y el ecosistema de innovación. Entonces me pongo a pensar, ¿y qué estrategias podríamos implementar
para fomentar una mayor colaboración entre creadores de ciencia ficción, científicos y emprendedores tecnológicos. Porque muchas Gracias por la veces pregunta. pasa, sí, muchas veces pasa que la industria creativa queda fuera de este desarrollo. Exacto, gracias por la pregunta. De hecho, tienes toda la razón. Son dos ecosistemas que rara vez se tocan, ¿no? De pronto partimos de esta preconcepción de que arte y ciencia están separados y orbitan sin tocarse. Lo que hemos hecho, por ejemplo, desde el caso de la revista, de Future Fiction Magazine, es hacer los Future Clubs. El Future Club es una iniciativa que nace en Roma cuando presentamos el número uno, porque olvidé decir que la revista tiene una matriz en Roma. Y luego trajimos esta iniciativa a Lima y hemos hecho este Future Club que apunta a reunir eh, científicos o investigadores con escritores de ciencia ficción. Entonces, en un ambiente muy informal, ¿no? Un vino de por medio, una librería, algo muy cálido, y tenemos dos charlas, una de un innovador o un emprendedor en tecnología o en ciencia y la otra de un autor de ciencia ficción que tengan que ver con el tema. Los sentamos a discutir, los sentamos a debatir y al final la discusión se abre y se empiezan a hacer esos contactos tan bonitos. Y de pronto, claro, han nacido muchas cosas interesantísimas. Ese es uno de los esfuerzos que estamos haciendo desde la revista. Y otro que estamos haciendo, que ya no tiene que ver con vincular estos dos ecosistemas, em, que ya vamos a hacerlo el próximo año si es que por ahí nos cae el fondo que estamos esperando, es romper el preconcepto de que la ciencia ficción tiene que ser solamente escrita y queremos ir a comunidades a narrar ciencia ficción. Ustedes saben que en toda la parte andina y amazónica del Perú la comunicación es eminentemente oral. Entonces queremos transformarnos en vehículos humanos, reemplazar al libro como un vehículo de información e ir nosotros a hablar y contar ciencia ficción y de paso escuchar qué tienen ellos que decir para también nosotros servir como una herramienta para escribir esas cosas que ellos nos cuentan y un poco, porque en Latinoamérica, por lo menos en Perú, la cultura es muy centralista, entonces Lima está completamente de espaldas a lo que pasa en regiones y eso es una brecha que tenemos que resolver. Así que sí, esos dos proyectos son los que estamos haciendo. Gracias por la pregunta, está linda. Mira, como complementando ahí, como eh, hay una investigación que hizo Michelle Ruth Bernstein junto con Robert Ruth Bernstein, que es una pareja de investigadores, una historiadora y y un investigador que viene más del mundo de la ciencia biológica, que tomaron los premios Nobel desde 1901 hasta el 2008, alrededor de 700 premios Nobel, digamos, en todo ese periodo, y encontraron que eh, a diferencia de otro tipo de investigadores, eran 22 veces más, eh, tenían 22 veces más de performance en temas artísticos, tenían 12 veces más que los otros como disponibilidad y apertura a la escritura creativa, 9 veces más Wow. que un trabajo directo en arte y manualidades, 7 veces más como vinculados, como su trabajo, ellos mismos lo relataban y lo vinculaban con que tenía que ver con lo visual, con lo estético, con la belleza, con las distintas concepciones que dan respecto al arte, digamos, como hay una vinculación muy cerca Sí. entre ciencia y desarrollo y arte. Hay un libro muy bonito de Claudio Bunster acá en Chile, digamos, que tiene que ver con la física y la poesía, digamos, como eh, cuando estamos experimentando, cuando estamos metiéndonos en los terrenos de lo desconocido, el lenguaje de lo simbólico, cuando estamos hablando del terreno de los futuros, por ejemplo, eh, todavía no tenemos lenguaje para nombrar lo que no existe, ¿ya? Y es una trampa remitir al lenguaje preexistente para situaciones que no están existiendo. Con Andrea, de Precisamente. facto, declaramos una curaduría en algún minuto al 2100 e inventamos conceptos, digamos, como, porque, porque de alguna forma para inventar lo que no existe necesitamos crear como artistas. Y cuando estamos hablando de futuro, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de las no claridades, el no saber, que es una posición bien zen de entrada, digamos, a ese tipo de aproximaciones. Entonces, Me da, me da, me da hasta escalofríos lo que me cuentas, porque justo ayer estaba en una discusión similar con unos amigos editores, porque nos llegó un libro acerca de un autor, perdón, un libro de un autor joven, que él un poco nos planteaba una escena en la que él estaba en su departamento
y de pronto caminaba, bajaba a la calle, caminaba por una calzada automática e iba a una tienda donde los productos estaban en avatares y él tomaba uno de los productos y pagaba con una tarjeta de crédito holográfica. Entonces la pregunta es, ¿qué estás cambiando con todo eso? Solamente estás renovando el sistema que ya tenemos con gadgets que simulan un futuro que en realidad no estás construyendo nada nuevo en el sistema. Y de pronto nos llegó otra historia acerca de vacunas implantadas en mosquitos, utilizar la propagación de los insectos con vacunas para vacunar a la población a la que no se tiene acceso. Y dijo, claro, este elemento tecnológico cambia muchísimas más cosas socialmente, sistémicamente, que todas las tecnologías que me inventó el otro escritor, que básicamente era un maquillaje, ¿no? De futuro. Pero sí, es precisamente eso, es precisamente eso. Y queremos acercarnos nosotros como revista a Concitec, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, para decir, mira, danos tus 15 innovaciones bandera, las que tú quieres que se conozcan más. Y te ponemos en contacto con 15 escritores que van a desarrollar narrativas acerca de estas cosas de la que tú quieres poner foco. Y se presenta un libro. Y de pronto creamos todo un ecosistema donde estas 15 startups funcionan dentro de un mismo universo, para que el lector entienda cómo sería este cambio social. Pero sí, en realidad es eso. Andrea, Andrea y Soledad. Sí, primero quería decir que, bueno, quise dejar súper explícito que la vinculación entre arte y ciencias no hay ninguna duda de cómo evolucionó la ciencia de la mano de las artes, cómo se tomó el recurso artístico para hacer evolucionar todo, la ciencia, o sea, todo evoluciona y se vuelve a redescubrir a partir de eso. Y por otro lado, lo que planteamos siempre con Pablo es dejar de nombrar a la inteligencia artificial digamos, competencias humanas, es decir, la inteligencia, redes neuronales, y creemos fervientemente que la inteligencia artificial se va a autodenominar, se va a separar de nosotros, entonces como que le ganamos la mano eh, poniéndole nombre nosotros, que siempre jugamos con eso. Porque aparte, para integrarlo como un otro, deja de ser una competencia, dejamos de tenerle miedo a que se apropie de nuestras cosas, de la inteligencia, y poder decir, bueno, es un colaborador, se llama tal, tiene tales condiciones, cualidades, pero no tiene ni inteligencia, ni neurona, ni aprecia la belleza, no tiene eso, es muy diferente a nosotros. Pero para eso hay que imaginar, hay que jugársela y plantar bandera y decir, esto se llama así. Inventamos las palabras de lo más ridículas, pero bueno, nos divertimos porque de eso se trata también. Eso. Soledad. Sí, oye, gracias, ha estado súper interesante las dos presentaciones. Yo cuando escuchaba a Andrea me acordaba, bueno, entre los ejemplos que pusiste de los supersónicos cuando llegó la pandemia, y yo siempre vi cuando chicos los supersónicos, esto que se comunicaban y conversaban con las pantallas, y fue como tener el presente, así cuando, y te llamaba el jefe y uno estaba toda chascona y ponían como la figura así para que saliera perfecto, o sea, fue muy... En general yo me comunico harto con los dibujos, el arte, entonces me gusta mucho los monos animados y todas esas cosas, y me recordaste eso. Y nosotros acá en Chile tenemos un programa estratégico que se llama Chile Creativo, entonces hacemos la vinculación entre la industria creativa y los otros tipos de industria, y hacemos espacios de match para que se generen esas conversaciones. De hecho, el programa tiene un laboratorio súper bonito de ese tipo de cosas, y también tiene hartos espacios asociados Chile Monos, que es como una asociación de gente Claro. que dibuja cómics, entonces hacen de ese tipo de cuestiones, y hay mucho link con videojuegos, y Chile ahí tiene harta experiencia en videojuegos, donde también se vinculan en el fondo estos mundos. Y comentarles que hace un tiempo atrás fui a una presentación por el tema de inteligencia artificial, donde en el fondo era para entender un poco más estos conceptos, y me llamó mucho la atención que hay un podcast acá en Chile que habla de futuro, se llama Caso 63, que lo creó un dentista, no sé si lo conocen en el caso, pero es bien entretenido porque él tuvo un accidente y tuvo que estar 6 meses en su casa sin poder moverse, muy inquieto, muy artístico, y entonces desarrolló esta idea, y la desarrolló entre las ideas que tenía él, pero también con inteligencia artificial, y él nos contaba que el ChatGPT
y algunas tecnologías tienen esta capacidad de que él creaba personajes y los ponía a discutir en ciertos espacios, entonces le decía, discúteme esto, y al día siguiente iba cachando, y ahí fue desarrollando la idea entre lo que él pensaba y tenía, más las instrucciones que iba dando. Entonces, hay vinculaciones súper interesantes. Bueno, nos enseñó a saber un montón de cosas este señor, que además lo interesante es que es dentista, hacer una cuestión nada que ver, cómo ir desarrollando temas de creativa. Ahí yo les invito a mirar Chile Creativo porque hay altos espacios. De hecho, hoy día están en Valparaíso, que es una ciudad, nosotros ahí, y están justo haciendo un cruce entre economías creativas y el tema del turismo, porque ahí también hay mucho match. Pensando en el futuro, en el fondo, cómo proyectar el trabajo que están haciendo para poder aportar mucho más al tema de la diversificación. Eso, Qué así que muchas, magnífico. muchas gracias por las presentaciones. Hemos, Gracias Qué a vos. magnífico. hemos estado De en hecho, contacto con Mauricio Cifuentes. De hecho, Mauricio, la primera pega que tuvo fue conmigo, así que nos conocemos desde chico y ahí hemos estado conversando de lo que estamos haciendo, de cómo nos hemos incorporando, hemos estado ahí vinculados a Chile Creativo lateralmente. Sabemos Bueno, ahí. y qué nuestro genial. vicepresidente enamorado de la economía creativa, o sea, él siempre nos dice, entonces aquí tenemos un centro de economía creativa, hay mucho avance, él escribió el tema de la economía naranja cuando estaba en el BIT, entonces siempre estamos bien y nos incentiva harto a ver el tema de las economías creativas. Felipe estuvo antes, pues ahora está Mauricio, Sí, po, Felipe sí, Mujica. Felipe Mujica, sí. Bueno, si no hay más preguntas, les quisiera pedir que si pueden prender los que estén ahí disponibles y como presentables, ¿ya? Porque ya sabemos, a veces salimos todos chascones, yo ya no tengo pelo, así que no salgo tan chascón. Y para Como, eso sirve la foto de para su la, persona. para las fotos. Es cierto. Eh, y les voy a poner ahí en el chat el link para que puedan entrar al Forms y nos puedan dar la retroalimentación. Esto para tener una foto para los que estuvimos acá. Así que pongan cara de foto. Listo, sacada. Ahí dejé el link en el chat. Están nuestros correos, nuestros contactos, súper disponibles a conversar. Lo que estamos partiendo con Corfo, con Wilson, con Sebastián, con el equipo ahí, ha sido una súper buena experiencia y creo que eh, como hay muchas posibilidades de ir incorporando esto en los territorios, como empezar a conversar. a- a- Siempre cuando en los estudios de futuro se habla de el habitar el futuro en el presente, ¿ya? Como, y de alguna forma lo más lógico, lo más cercano es... claro, estamos construyendo ahora el futuro que vamos a habitar, pero también hay una disposición existencial a vivir en esa preocupación de qué es lo que es el futuro, en habitar, como diría Maturana, digamos, en un presente continuo cambiante, ese futuro ahora. Así que además los dejamos, aprovechamos de dejar invitados para el día 15 en la Global South Future Community. Vamos a hacer una charla de presentación del último libro que estoy sacando junto con un psiquiatra, Carlos González, que se llama Los futuros que nos habitan. Así que les vamos a compartir ahí también la invitación. Voy a buscar el tiro de la invitación para poder dejársela ahí puesta en el chat, porque si no después se me va a olvidar. Y si pueden tomarse, antes de que nos vayamos, unos minutitos en respondernos, es cortito, no les va a tomar más de 2 minutos. Y yo mientras busco el link que les quiero compartir. Esta es la charla que vamos a hacer junto con el doctor Carlos González, médico psiquiatra. Es un libro muy bonito, chiquitito, cortito, como que en lo que tenemos una entrada un poquito más desde una mirada en activa, una mirada que tiene que ver con la Escuela de Santiago, que tiene que ver con desarrollos científicos que se hicieron en Chile, digamos, como Humberto Maturana, Francisco Varela, la mirada de Varela sobre las neurociencias aplicadas, sobre cómo entramos al futuro desde el presente. Así que se la voy a compartir a Wilson ahí para que también pueda como después mandársela al resto de la gente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su escucha, por su participación. Esperamos mucho que esto les sirva. Súper disponibles nosotros a volver a tener estas conversaciones en este, en otro espacio.
participar junto con usted, como juntar científicos y ciencia ficción, digamos, hacer lo que estamos haciendo con César en Perú, hacerlo en Chile, como abierto a las posibilidades, porque como los futuros son infinitos y posibles, como entremos ahí se necesitan las ganas y la intención. Gracias a todos. Va a quedar disponible la grabación. También se la vamos a compartir a Wilson junto con las presentaciones para que las tengan ahí dentro de todo el material que les vamos a compartir dentro del proceso que estamos haciendo, como va a estar esto disponible. Bueno, súper. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Chao, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias.